vamos a ofrecer un vídeo explicando qué es la cláusula de intereses remuneratorios, en qué supuestos puede considerarse que tiene carácter usurario y cuáles son los problemas de transparencia que plantea en la práctica. Para ello contamos con la presencia de María Teresa Alonso Pérez, que es catedrática de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y una reconocida y prestigiosa experta en el campo del derecho del consumo, además de en otros ámbitos del derecho civil. Cuenta con numerosas publicaciones sobre esta materia, ha dirigido congresos, obras colectivas y también con una importante labor de transferencia y comunicación de resultados de investigación en este área hacia la sociedad. Buenos días, María Teresa. ¿Podrías, por favor, explicarnos qué es la cláusula de intereses remuneratorios en un contrato de préstamo? Bueno, pues muchas gracias por tu amable presentación, Esther. Bueno, la cláusula de intereses remuneratorios en un préstamo es ni más ni menos que la cláusula que señala el precio, ¿vale? Es decir, el interés remuneratorio es lo que al prestatario le cuesta en dinero disponer del dinero que otra persona le ha prestado, el prestamista. ¿Vale? Y eso es el interés remuneratorio, que es muy importante saber que puede ser a tipo fijo, a tipo variable, a tipo mixto, y distinguirlo sobre todo de la cláusula de intereses moratorios, que son aquellos intereses que se activan cuando el prestatario se demora en el cumplimiento, en la devolución de las cuotas del préstamo que ha concertado. ¿Y en la práctica qué problemas suele generar esta cláusula de intereses remuneratorios? Bueno, la cláusula de intereses remuneratorios o el precio en un contrato de préstamo va a generar diferentes patologías en función del tipo de préstamo en el que estemos. En el préstamo hipotecario, por ejemplo, sabemos, ¿verdad?, que generó muchos problemas de falta de transparencia, que se solventaron o se intentaron resolver a través de la ley de 2019 sobre contratos de crédito inmobiliario, pero en otro tipo de préstamos, por ejemplo en el crédito al consumo, las tarjetas revolving, los microcréditos, en todo ese tipo de préstamos o créditos, lo que en la cláusula de intereses remuneratorios, la patología que genera es, primero, ver si hay usura, es decir, si el interés es usurario, y en segundo lugar, en una segunda fase de la jurisprudencia, estamos desde este mismo año precisamente, va a empezar una segunda fase que evidencia otro problema que va a ser el de la transparencia. Nos has dicho que uno de los problemas fundamentales es que a veces estos intereses remuneratorios son usurarios. ¿Qué relación hay entre los intereses, la usura? ¿En qué consiste la usura? A ver, la usura es un concepto que se aplica única y exclusivamente a la cláusula de intereses remuneratorios. Y bueno, en nuestro país, que estamos en un sistema de mercado libre, pues los precios de las cosas, de los productos, de los servicios se fijan libremente. Pero cuando estamos ante un contrato de préstamo, la ley limita la autonomía de la voluntad, la libertad de las partes para fijar el precio de ese contrato de préstamo. Y eso se hace a través de una ley de 1908 que habitualmente se llama Ley de Represión de la Usura o Ley Azcárate, porque era el ministro que entonces estaba gobernando, y esa ley lo que hace en el artículo primero es limitar el interés que se puede establecer en un contrato de préstamo. No puede ser un interés superior al normal del dinero. ¿Y los tribunales establecen algún requisito para considerar que un interés resulta usurario? ¿Han establecido algún tipo de doctrina a este respecto? A ver, en este sentido hay que tener en cuenta dos cosas. Sí que desde una sentencia del 2015, de noviembre del 2015, hay una corriente jurisprudencial que hoy ya podemos entender que está consolidada, en la que se fijan los criterios objetivos para saber que hay usura. A partir de esa sentencia de noviembre del 2015,
que es la que empieza toda la evolución jurisprudencial en materia de usura aplicada a los contratos de crédito al consumo, fundamentalmente tarjetas revolving, lo que sí hay que tener claro es que el elemento subjetivo que puede aparecer en el artículo 1 de la ley de usura desaparece. Es decir, que se objetivan los requisitos necesarios para entender que hay usura, ¿vale? Entonces, ¿qué otros requisitos son necesarios para entender que hay usura? Pues tiene que tratarse de un interés superior al normal del dinero. Para saber cuándo concurre este presupuesto hay que ver dos cosas. En primer lugar, ¿cuál es el interés que se fija en el contrato? Y para eso hay que atender a la TAE, a la tasa anual equivalente. Y luego hay que ver con qué compararla. ¿Con qué la comparamos? Con el boletín estadístico del Banco de España, que va a fijar qué interés es el normal en función del tipo de préstamo. Y a partir de ahí se puede incrementar hasta en 6 puntos. Todo eso estaría dentro del interés normal del dinero que permitiría entender que no hay usura. A veces, cuando hay circunstancias un poco especiales que agravan el riesgo del prestamista en la recuperación del dinero, se entiende que incluso el interés puede superar ese interés normal más los 6 puntos más un poco más, porque se entiende que el prestamista ahí está asumiendo un riesgo superior al normal y por lo tanto puede poner un interés superior al normal del dinero. ¿Y puede una cláusula de intereses remuneratorios ser abusiva? Ya nos has explicado que puede ser usuraria, puede dar lugar a que se considere que existe usura, pero también se puede considerar abusiva. A ver, esto, como ahora se habla tanto de cláusulas abusivas, parece que toda cláusula que infringe alguna norma es abusiva. Una cláusula, en este caso la de intereses remuneratorios, que infringe el artículo 1 de la ley de usura, es una cláusula ilegal, ilícita. ¿Es abusiva? Hombre, pues si leemos el artículo 83 de la ley de consumo del texto refundido, veremos que considera cláusulas abusivas aquellas que infringen la ley. Pero yo personalmente entiendo que hablar de abusividad cuando una cláusula vulnera una norma imperativa no tiene mucho sentido, porque no aporta nada. La consecuencia jurídica de que la cláusula de intereses remuneratorios sea usuraria la establece la propia ley de usura. Entonces, ¿para qué queremos saber si es abusiva o no? Si lo que vamos a aplicar es la ley de usura, que establece la nulidad del contrato, que de eso, si te parece, también podemos comentar algo. Las consecuencias de que una cláusula sea usuraria es que ese contrato es nulo, ¿vale? Con lo cual se convierte en un contrato de préstamo gratuito, por el que el prestatario no va a tener que pagar ningún interés, solo la cantidad que se le dio en préstamo, lo cual convierte al préstamo en algo muy ventajoso para el prestatario, ¿vale? Es más, si en las cantidades que ha venido devolviendo el prestatario, en el momento en el que se declara usurario el préstamo, estaba incluido alguna cantidad en concepto de intereses, esos intereses se los tiene que devolver el prestamista al prestatario. Y siguiendo con lo que hablábamos de la abusividad, ¿cabe plantearse que una cláusula de intereses remuneratorios puede ser abusiva por falta de transparencia material, que ha sido otro de los problemas que han aquejado a muchos contratos de préstamo? A ver, el problema de la transparencia, que se ha desarrollado fundamentalmente al hilo de los préstamos hipotecarios, realmente en los contratos de crédito al consumo hasta ahora casi no se había planteado. Había alguna sentencia, pero no era algo significativo. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde 2015, que empieza la evolución jurisprudencial última en torno a la usura, la transparencia apenas ha salido en relación a estos contratos. Pero sí que ahora que el Tribunal Supremo ya ha sentado una doctrina
clara y precisa sobre cuándo objetivamente debemos entender que hay usura, ahora ha empezado una segunda fase jurisprudencial que, salvo que la Corte, el Tribunal Supremo, que puede ser, porque estas dos sentencias que ha dictado van un poco en esa línea, pues puede ser también larga, como la del préstamo hipotecario. Entonces, ¿hay problemas de transparencia? Pues yo creo que va a empezar a verlos porque acabado para ciertos despachos de abogados el filón de la usura, pues va a empezar el de la transparencia. Entonces sí que hay dos sentencias de enero de 2025, la 154 y la 155, que precisamente abordan en profundidad esta materia. ¿Vale? Ya sabemos que en transparencia hay que diferenciar dos conceptos: la transparencia formal, que hace referencia pues al tamaño de la letra, donde tiene qué tipo de letra tiene que tener esa cláusula de intereses remuneratorios, y sobre eso no va a haber problema porque ya está regulado, ¿vale? Pero sí que va a haber problema con respecto a la transparencia material, entonces estas sentencias, por dar alguna pincelada sobre lo que dicen, pues dicen precisamente que algún periodo de tiempo entre la propuesta de contrato y la firma de ese contrato, es decir, la concertación de ese contrato, debería haber para que el consumidor prestatario pueda reflexionar sobre la conveniencia de celebrar ese contrato de préstamo o no. Y otra cosa que también me parece muy llamativa de estas sentencias es que hablan de transparencia de una cláusula en relación con las demás, que eso sí que es algo que en materia de préstamo hipotecario nunca se había suscitado. Y ahora dice el Tribunal Supremo, claro, es que la cláusula de intereses remuneratorios, si la combinamos con la del sistema de amortización y con el contrato revolving, que es complicado entender incluso para los que saben de derecho, ¿verdad?, pues es que es imposible que la persona que esté firmando ese contrato sepa lo que está celebrando, sobre todo cuando la cuota de devolución es muy baja, porque entonces aparece lo que se llama el prestatario cautivo, o efecto bola de nieve, ¿verdad?, que cada vez el préstamo, la cantidad que hay que devolver se hace mayor, y con la cuota tan reducida de devolución mensual, pues es imposible concluir en la devolución completa. Sí. Y por último, en relación con la cuestión de los intereses remuneratorios, ¿hay alguna posibilidad de que el prestamista modifique unilateralmente el interés remuneratorio inicialmente fijado en el contrato, o siempre se requeriría de común acuerdo de las partes? A ver, en esto también hay jurisprudencia, hay bastante ya, y lo que dicen los tribunales es que cada vez que el prestamista modifica unilateralmente el interés que se aplica al contrato de préstamo, es como si se produjera un nuevo contrato. No me estoy refiriendo a las cláusulas de actualización del interés que cada año en los préstamos se producen automáticamente, y está fijado perfectamente el índice conforme al cual se tienen que modificar. Estamos hablando de modificaciones unilaterales en base a criterios que son difícilmente controlables, que el prestatario no puede conocer o que solo conoce el prestamista, y entonces en esos casos se produce una cierta indeterminación, y en estos casos la jurisprudencia ha dejado muy claro que cada vez que se produce una modificación unilateral de este tipo es como si se formulara un nuevo contrato, de tal manera que a ese nuevo contrato otra vez se le puede aplicar el control de la usura, el control de la transparencia, para ver si realmente se ajusta a la legalidad o no. Pues muchísimas gracias, creo que nos has aclarado todas nuestras dudas sobre la cláusula de intereses remuneratorios, y os invitamos a seguir viendo los vídeos de nuestro canal. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Esther. Gracias.